Este y todos los martes, escucha El Clavo en Radio. Aquí, en Univalle Estéreo 105.3 FM. Invitados, música, actualidad, cultura y mucha opinión. En el espacio radial para los jóvenes del Valle del Cauca. Ya sabes, todos los martes, El Clavo en Radio. Aquí, en Univalle Estéreo 105.3 FM. Como tú la querías. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes del Clavo en Radio. Bienvenidos una vez más a este espacio de construcción de ciudad, este espacio en donde nos ponemos a hablar, a conversar, a aprender un poco de todo un poco en este lugar, en este escenario. Y bueno, como siempre les recuerdo que nosotros somos El Clavo en Radio o El Clavo.fm y somos un programa de construcción de ciudad que va todos los martes a las 9 de la noche por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co, pero también si a las 9 de la noche le parece muy tarde, a las 7 p.m. por nuestro Facebook Live de El Clavo también nos puede escuchar y puede revivir todos los programas. Por supuesto, las redes sociales del Clavo son @revista El Clavo en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y nada, yo soy Fernando Cruz, @NandoFerCruz en Instagram. Y bueno, yo sé que esto lo he dicho muchas veces en el programa, que todos los invitados son especiales, que todos los invitados son famosos, pero hoy me siento particularmente emocionado porque estoy con dos de los creadores de mis podcasts favoritos, de mis podcasts favoritos en este momento, Cultura para Cultivar, Siddhartha Bonilla y Homo Sapiens MDR. Bienvenidos al Clavo en Radio, ¿cómo están? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de Clavo? Fer, muchísimo gusto. Pues estamos muy felices, en cuanto a venir aquí a grabar con la gente de Clavo y contigo. Hey, ¿qué tal, gente del Clavo? Yo soy Homo Sapiens MDR, a quien acaban de escuchar es a Siddhartha Bonilla, y pues también es un honor para nosotros estar en este proyecto y pues venimos a darle recio. No, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y comencemos esta entrevista con algo que hablábamos antes y es, bueno, ¿de dónde salen estos nombres? Siddhartha Bonilla y Homo Sapiens MDR. Pues mira, en lo particular Siddhartha salió porque es un libro llamado Siddhartha de Hermann Hesse y pues es de los, no soy una persona que lee tanto, me gusta más lo audiovisual, pero sin embargo ese ha sido de mis libros favoritos, me gustó mucho, me gustó bastante el nombre. Y pues cuando estábamos creando el concepto de Cultura para Cultivar, pues decidimos usar unos nicknames y no nuestros nombres originales. Sí, y justamente yo también en ese periodo que estábamos creando el proyecto de Cultura para Cultivar, en Twitter yo estaba como Homo Sapiens MDR, porque además de que me apasiona pues la cannabis, también me apasiona la medicina. Y el MDR es un término que en medicina se le da a algunas bacterias que son resistentes a múltiples drogas, en inglés, multidrug resistant. Entonces, pues me gustó acuñarlo para la especie Homo sapiens porque pues me considero multidrug resistant. Claro. Vení, acá me surge una pregunta y es, detrás del personaje de Siddhartha o detrás del el personaje de Homo Sapiens MDR, ¿quién está? Sabemos que Siddhartha es Emiliano y sabemos que Homo Sapiens es Paco, pero aparte de podcasters y de ese gusto por la cannabis, ¿quiénes son? Pues mira, yo, Siddhartha, mi nombre normal es Emiliano Bonilla, yo soy una persona de 24 años, mexicano, además de hacer el podcast, pues yo me dedico a la parte de la publicidad, del marketing. Con mi familia tenemos una agencia de publicidad y a eso me dedico, a estar haciendo publicidad, marketing, y de igual manera pues yo todavía estoy cursando la carrera de mercadotecnia, todavía no la acabo, próximo a acabarlo, pero pues somos personas comunes y corrientes, usuarios de cannabis y de otras sustancias que pues nos dedicamos a esto porque nos apasiona y de verdad nos encanta todo este tema y nos encantaría llevarlo a más y más personas cada vez más. Y por mi parte, pues yo te digo, soy médico. Ahorita actualmente me encuentro en un Instituto Nacional de México trabajando con diagnósticos de pruebas de COVID. Y pues en mis tiempos libres y en mis tiempos de ocio soy pues un canábico de corazón. Y también tenemos una parte de autocultivo, entonces también ha sido un proyecto que ha crecido bastante. La parte del autocultivo también ha sido pues un periodo de mucho crecimiento y de mucha
mucha información que me ha caído y que me ha encantado. Podríamos decir que uno sea publicista y que el otro sea doctor, comienza a romper inmediatamente con ese estereotipo de que el consumidor de cannabis es un vago irresponsable, ladrón y todo lo malo que hay en este mundo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, siempre romper el estigma es uno de los principales objetivos de Cultura para Cultivar, porque pues por nuestra parte aquí en México, y yo me imagino igual en América Latina, está muy arraigado ese estigma. Claro, ¿no? Acá en Colombia pensar que el consumidor de cannabis pues tiene o puede ser algo más que un simple consumidor problemático, pues es ir a pensar o a hablar de cosas completamente locas, irrisorias para algunos. Pero bueno, Sí. quisiera preguntarles de todos los medios de comunicación que habían, YouTube, TikTok, Instagram, televisión, bueno, en fin, todos los que hay, ¿por qué hacer un podcast? Bueno, pues la verdad es que la historia de cómo surge el podcast es una historia bastante cagada, porque Siddhartha y yo ya teníamos la idea de dar información con respecto al cannabis, con respecto al consumo responsable de sustancias enteógenas. Entonces, ya hace 2 años, tal vez antes de que saliera Cultura para Cultivar, habíamos hecho un prototipo de canal en YouTube que se llamaba Pericoresis, que lo teníamos con otro compilla. Y pues este proyecto al final se estancó, la verdad es que ya no lo continuamos porque pues fue bastante difícil lo de las cámaras, lo de la producción, entonces decidimos entrarle pues por una forma un poquito más sencilla, un poquito más acoplada también a nuestros tiempos, y pues la plataforma que nos abrió las puertas fue Spreaker, Spotify, Apple Podcast. La verdad es que pues nunca nos han cerrado las puertas, y pues a la gente también parece gustarle, y a nosotros también es una plataforma que se nos acopla bastante bien, también por la parte un poco de la discreción hacia nuestra identidad, ¿no? Eso es algo que han repetido ya varias veces en esta entrevista y bueno, me da curiosidad. ¿Sienten que o buscan con ese proyecto también ocultar un poco la identidad? ¿O por qué ese miedo o esa intención de no mostrarse? Porque, por ejemplo, en los videos de YouTube tampoco es que muestren mucho su rostro y ni su parte física. Pues mira, la verdad es que también nos agarramos un poquito del concepto de, por ejemplo, bandas como Daft Punk o Gorillaz, que casi nunca muestran quiénes son, ¿sabes? O sea, nuestras caras de hecho sí están en varios Instagram Lives que hemos estado haciendo, de giveaway, pero como tú le dices, en YouTube no estamos precisamente por eso, para generar un poco de anonimato y sobre todo para cuando nosotros pues estamos consumiendo cannabis durante la grabación, pues no tener imágenes tan agresivas y que tampoco nos corte tanto YouTube, porque pues la cannabis está siendo muy perseguida en muchas redes sociales. Hace rato que mencionaste TikTok, o sea, nuestro TikTok lo creamos hace 2 días y ese mismo día ya estábamos bloqueados. Entonces también tenemos que manejar eso con mucha cautela porque no queremos ser bloqueados. Instagram también está duro ahí en las restricciones en cuanto a publicidad de las publicaciones, nos restringe demasiado para no llevar ese tipo de contenido a personas. Entonces tratamos de llevarlo bastante equilibrado con el anonimato y pues para que no nos bloqueen más que nada. Claro, ¿no? Y me imagino o bueno, esa es otra de las preguntas que tenía y es de tantos temas que uno puede tener en el mundo para lucrarse, para ganar seguidores, me imagino que el hablar de sustancias psicoactivas es el peor porque no solo te van a censurar, sino que también te van a decir que estás haciendo apología al consumo o te van a castigar por hablar de esto en redes sociales. Entonces, ¿por qué irse por lo más difícil? Pues nosotros en realidad no pensamos que fuera lo más difícil, simplemente es un tema que nos apasiona como tal, y al mismo tiempo pues queremos romper el estereotipo, queremos romper este estigma, ¿no? No hacemos como tal una apología al consumo, siempre hacemos más bien una apología al consumo responsable, a la información. Y también es justamente por lo que creamos Cultura para Cultivarse. Hace 2 años que empezamos el proyecto, pues no habían, a nuestro parecer, a nuestros ojos,
Ya después nos fuimos dando cuenta que estábamos equivocados, pero te digo, pensábamos que no habían muchas páginas en español que dieran información verídica, información certera con respecto a cannabis, con respecto a psicodélicos. Entonces pues dijimos, bueno, ¿por qué no ser los primeros? Y en un futuro, ¿por qué no ser los Joe Rogan de nuestro país, ¿no? O de México en español, del habla hispana. No, claro, genial, y además que estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que una de las formas de solucionar el problema del consumo de sustancias psicoactivas está en la educación. Y les quisiera preguntar, esta es una pregunta como más adelante, pero creo que la entrevista se dio así. ¿Ustedes cuál creen que es su responsabilidad como medio de comunicación frente a este tema del consumo responsable, el consumo de riesgos reducidos? Pues yo creo que nuestra obligación con nuestros seguidores y los consumidores de estas sustancias es más que nada informarles el cómo es el uso correcto de sustancias y la dosificación, porque a veces pues es algo muy bueno y que a mucha gente le apasiona, pero hay personas que en cuanto a los temas de dosificación y de uso responsable pues no están tan bien informados, se quedan estancados, más que nada en la parte lucrativa, por así decirlo, en la parte recreativa, por así decirlo. Y pues no llevan un balance correcto en su vida en cuanto a ser una persona productiva, en cuanto a ser una persona responsable y pues más que nada informarles, ¿no?, a la gente en cuanto a las sustancias que están utilizando. Y también en la parte de dejar las cartas sobre la mesa, ¿no? De decir, mira, estas sustancias no son buenas, no son malas, solo son sustancias que están ahí y tú tienes que tener las herramientas para decidir con tu propia libertad, fuera de la ignorancia, con todo el conocimiento que se pueda, pues qué quieres hacer, ¿no? ¿Quieres consumirla? ¿Quieres no consumirla? Pero tampoco juzgues, ¿no? Tampoco juzgues a las personas que lo hacen, pues rompe justamente este ciclo de ignorancia que se ha cargado no solamente a nuestro país, México, sino también a Colombia y a muchos países, a todos los países de Latinoamérica, a mi parecer, y no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, que es pues la ignorancia con respecto a estas sustancias que tienen pues otras caras de la moneda, más allá de esos pinches marihuanos que todo el tiempo se la pasan ahí en la banqueta sin hacer nada, ¿no? ¿Ustedes creen que ese mismo estereotipo que ahorita estaba mencionando Homo Sapiens, es lo más difícil de hacer un podcast sobre este tema, o cuál ha sido el mayor bache que han tenido que enfrentar? Pues el mayor bache, nos hemos topado con diferentes tipos, ¿no? O sea, como tú lo decías hace rato, igual al ser una página que habla de este tema, pues también nos hemos encontrado con la censura y con mucha gente que está en la oposición de parte de que no se debe de usar, que no se tiene que consumir y realizar actividades. Entonces nos vemos con el bache más grande, que es el estigma, ¿no? Sí, sigue muy arraigado ese pensamiento en muchas personas y pues se puede ver en la calle. O sea, aquí en México todavía no está legalizada la marihuana y es un pensamiento bastante arraigado en la sociedad, ya que pues siempre ha sido así desde más o menos 100 años que tiene la prohibición de la marihuana aquí en México. Entonces, eso es lo más difícil de sacar adelante. O sea, hay protestas a favor de la cannabis aquí en México, a favor de la legalización, y siempre vas a encontrar oposición, siempre vas a encontrar en comentarios en redes sociales que no es momento de regularse porque México no está preparado o que no somos el país adecuado para llevar una regulación correcta, ¿no? Y pues también el tema del estigma, pues también es algo muy, muy, muy difícil aquí en México porque tenemos el problema del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico con las sustancias marihuana, opio y otras diversas sustancias es algo muy arraigado al narcotráfico y sobre todo a la violencia. Entonces ese dolor que tiene el mexicano en cuanto a la violencia de la mano del narcotráfico es algo que siempre lo relacionan con la marihuana. Entonces es lo más difícil que nos vamos a enfrentar, que nos hemos enfrentado, mejor dicho, con nuestro podcast. Ese dolor que sienten los mexicanos, pues es el mismo dolor que nosotros sentimos acá en Colombia. Sí. Porque acá el asunto del narcotráfico también fue muy duro en los 80, en los 90. Y claro, me imagino que eso también aporta a que no haya tampoco muchos ánimos de las personas de ver el fenómeno del consumo de sustancias con otra mirada. Sí, claro, y como tú lo dices, igual en Colombia, claro que sí, también tienen ese problema, me imagino.
pues por el narcotráfico, y pues las generaciones más grandes, ¿no? O sea, me atrevo a decir mis padres, que son personas de los 50 años para arriba, pues son personas que han crecido con eso y son las personas que ahorita pues son estandartes de autoridad en el país. Entonces todavía no cambian ese tipo de pensamiento. Vamos a nuestra primera pausa musical, vamos a escuchar algo de reggae, vamos a escuchar Soul Rebel de Bob Marley y ya regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en El Clavo en Radio, estamos conversando con los chicos de Cultura para Cultivar, Homo Sapiens MDR y Siddhartha Bonilla. Señores, ahorita estuvimos hablando sobre el consumo con riesgos reducidos o el consumo responsable de sustancias psicoactivas. Sin embargo, creo que no es un concepto que todas las personas tengamos completamente claros. Y quisiera que ustedes nos pudieran explicar un poco de qué se trata esto. Bien, pues sobre todo el consumo responsable. Vamos a hablar sobre consumo responsable en todas las sustancias que tengamos y no solamente en sustancias, sino también en actividades, ¿no? Manejo del celular, pues cuánto tiempo te la pasas consumiendo televisión, internet. En este caso, en el consumo del cannabis, que pues es a lo que se dedica Cultura para Cultivar, pues existen diferentes formas de tener consumos responsables, ¿no? Tenemos por ahí un capítulo sobre productividad en el cual mencionamos pues distintos tips y distintos consejos que nosotros pues tenemos para pues tener un día de consumo canábico y además de eso pues ser productivo, ¿no? Lograr las metas que tienes en tu día a día, porque pues muchas veces como consumidor te puedes pasar un poquito en la dosis que consumes y bueno, dices, ay, chale, ¿no? Tenía que ir a trabajar o hacer algún mandado, algún quehacer y te pasas de tu dosis y dices, mejor me quedo acá en la casa, chileando, y bueno, ya al final del día hasta te puedes llegar a sentir un poquito culpable por no haber realizado tus tareas o lo que tenías pendiente. Entonces pues siempre hay que llevar cierta moderación con respecto al consumo y también ser honesto contigo mismo con respecto a tu consumo si ya estás consumiendo, ¿no? Si estás observando que el consumo que llevas es un consumo que te está pues llevando un poquito hacia la improductividad o hacia afectar algunas partes en tu día a día, pues bueno, es momento tal vez de tomar un periodo de tolerancia. Yo, de hecho, actualmente me encuentro en un periodo de tolerancia de 3 meses, que pues apenas llevo una semana, pero pues no me siento para nada ansioso por este periodo. También queriendo demostrar un poquito que esta sustancia, cannabis, no causa un síndrome de abstinencia como lo hace el alcohol o como lo hace la heroína o como lo hacen las benzodiazepinas inclusive, sino que pues esta sustancia solamente causa una dependencia al cuerpo y el cuerpo solito se tiene que readaptar a producir sus propios endocannabinoides, que es un sistema que nosotros ya tenemos incluidos como seres humanos. Entonces pues sí, parte del consumo responsable es sobre todo estar bien informado, ser honesto contigo mismo con respecto a tu consumo y si tú consideras necesario pues darte un periodo de tolerancia para que tu cuerpo se reajuste y reactive su sistema endocannabinoide, pues dártelo, ¿no? O sea, no pierdes nada, no se va a acabar la cannabis en el mundo, vas a poder volver a fumar después y hasta te va a beneficiar porque una vez que vuelvas a fumar, pues te puede volver a pegar muy intenso como aquellos primeros viajes que te dabas. ¿Ustedes qué piensan de las personas que consumen marihuana todos los días, las 24 horas del día? ¿Creen que ya es un consumo problemático o cuándo comenzamos a hablar de un consumo problemático? Yo creo que el consumo problemático comienza cuando ya te estás abriendo un espacio todos los días, cuando te preocupas más por fumar que por hacer las cosas que tienes que hacer en tu día. Yo creo que si tienes una lista de actividades y estás pensando más que nada en cuándo vas a fumar dentro de tu lista de actividades, ya ese es el problema, porque no estás enfocándote en tu vida, ya estás enfocándote más que nada en el consumo de la planta y ese consumo ya te tiene atrapado. Entonces yo creo que ahí es cuando ya la adicción psicológica que sí crea la marihuana, pues ya te tiene arraigado, ya cuando ya interfiere en tu vida y cuando llega a afectar a terceros de alguna manera. Sí, claro, justamente como menciona Siddhartha, yo también agregaría en el punto en el que
escapas de tus actividades, no sé, estás en la chamba y te sales así a algún lado a echarte unos pipazos, y regresas y no haces nada, ¿no? En Holanda, por ejemplo, que es un país donde está legalizado, regularizado bien su consumo, es muy común que la gente se dé un toque en la mañana antes de ir a trabajar, un toque regresando a su casa después de trabajar y un toque en la nochecita, pero pues siempre lo hacen con moderación, ¿no? No se echan un gallo entero o, bueno, una dosis que te vaya a tumbar, como te menciono. Entonces, yo creo que siempre la moderación del consumo debe de ser algo clave, ¿no? Puedes fumar todos los días, yo no creo que eso esté peleado con que sea un consumo irresponsable, pero siempre y cuando las cantidades que consumas pues no te afecten, ¿no? Porque también hay que recordar que la principal forma de consumo de cannabis es a través del humo, fumar, exactamente. Entonces, pues también fumar constantemente también puede llegar a afectar a los pulmones. También hay otras formas de consumir cannabis que son más saludables, como en forma de comestibles o vaporizadas. También hay que ser pues conscientes con respecto a las formas de consumo que uno tiene. Ustedes como consumidores y como abogados del consumo responsable o el consumo con riesgos reducidos, ¿cuáles creen que son los pros y los contra de consumir cannabis? Los pros, mira, es una herramienta que te sirve mucho para la introspección. La introspección personal es una herramienta fantástica. Te ayuda a conocerte más a ti mismo. No te voy a decir que a todas las personas, pero habemos, mejor dicho, muchas personas que nos ayuda para eso. También el otro pro, pues, es la relajación. Y otro que es una larga lista de todos los beneficios de la planta, ¿no? La planta es una planta muy versátil. No solamente tiene usos para los usos recreativos, sino obviamente tiene usos industriales en materia textil, en materia de salud, en materia de medicinas. Es una planta bastante versátil y que tiene muchísimos pros. Y yo creo que el único contra que yo le veo a la marihuana es que si no sabes cómo llevarla, cómo controlarla, por así decirlo, no llevarla de una manera responsable, te puede atrapar y pues ya no le estás aprovechando en cuanto a sus usos al máximo. Y para completar justamente este contra, la cannabis es una planta de poder, número uno. Es una planta que tiene mucha energía de fuego y además mucha energía femenina, ¿no? Entonces es una planta que te atrae, que te llama, que muy fácilmente, como menciona Siddhartha, pues te puedes dejar llevar por lo que te ofrece la planta. Te ofrece muchas cosas, pero Alan Watts mencionaba que los psicodélicos, cualquier psicotrópico y la cannabis incluida en este grupo son como microscopios, son herramientas que usamos para ver las cosas de una forma distinta. Sin embargo, un científico no puede estar pegado al microscopio todo el tiempo porque nunca va a tener tiempo de hacer sus anotaciones y de hacer su reporte de todo lo que aprendió, ¿no? Se tiene que despegar un momento del microscopio para poder llevar esta información que ya aprendió a la parte, pues, podamos decir, sobria o a la parte más, pues, consciente en cierto punto. Qué buena analogía, ¿no? Nunca lo había visto por ese lado. Y chévere esa analogía que hacen. Y ahorita quisiera preguntarles como, aparte de Cultura para Cultivar, ¿ustedes tienen apoyo de otras entidades culturales, sociales, pedagógicas, estatales, no sé, que busquen el mismo objetivo de ustedes, conversar o llevar información sobre el consumo con riesgos reducidos? Pues mira, en México existe una gran comunidad canábica. Yo creo que la institución a la que estamos, digamos, más en contacto y más de la mano es el Movimiento Canábico Mexicano, que actualmente tienen un plantón, una forma de protesta, un campamento fijo las 24 horas, los 365 días del año hasta que se apruebe la ley. Y ese es un movimiento que pues es muy a favor de la cannabis y muy a favor de los derechos humanos. Entonces nosotros nos hemos acercado con ellos bastante. Ellos tienen unos ideales bastante buenos con los cuales también nos sentimos muy identificados. Y pues esa es la institución en la que estamos más acercados. Pero de igual manera, como te dije, hay una gran comunidad de canábica aquí en México que igual se dedica a informar, cada quien a su manera. Hay diseñadores, hay nutriólogos, hay comediantes,
de diferentes maneras que tratan de informar a la gente sobre la cannabis. Primero los derechos, luego el mercado, y también quiero aprovechar a nuestros canábicos favoritos, que son pues Bruno, que nos ayuda en la parte de las cámaras, el Rey Lagarto, que también nos ayuda pues a entender un poquito todo el proceso legal que se está dando aquí en México con respecto a la regulación, y también a Janek, que es quien nos ayuda en la parte del audio de los podcasts. Pues ellos también son apoyo para nosotros, y pues gente que pues ahí está atrás del proyecto de Cultura para Cultivar. Ahorita que mencionan la regulación y mencionan el plantón canábico, pues quisiera también preguntarles cómo es ese proceso en este momento. Es algo que pues para muchas personas de América Latina nunca vamos a vivir, o quizá difícilmente viviremos pronto. ¿Cómo es esa regulación? ¿Cómo se está dando todo ese proceso a nivel estatal, a nivel de país, para una próxima regulación en México? Bueno, en México tenemos 2 cámaras en el Poder Legislativo. Está la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores ya ha hecho pues su propuesta de leyes. Ya fue aprobada esta propuesta de leyes. Ahora falta la Cámara de Diputados que la apruebe. Una vez que esta Cámara la apruebe, el presidente la tiene que aprobar, y esta ley prácticamente sale en el Diario Oficial de la Federación, que pues es como un librito ahí que dice todo lo que está permitido y todo lo que no. Y una vez que esté ahí publicado, esperamos que para este año ya va a ser realidad el sueño Pacheco. Sin embargo, este sueño Pacheco aquí en México pues es un poquito truculento y turbio, porque todavía esta regulación pues es muy joven, muy inmadura, y hay bastantes hoyos que por lo mismo el plantón canábico pues está plantado fuera del Senado de la República Mexicana, exigiendo pues que estas brechas se cierren. ¿Y a qué me refiero con esto de truculento, no? O sea, va a poder ser legal fumar en tu casa, pero si un vecino se queja de que estás fumando y de que le molesta y llama a la policía, tú tienes que dejar de fumar. O si tú va a ser legal llevar 28 gramos de cannabis, pero si llevas 29 gramos, ya no te van a multar solamente con dinero, sino que hasta puedes llegar a la cárcel. Entonces, hay mucha injusticia todavía en estas leyes y hace falta mucha regulación todavía. Entonces, hay que seguir luchando por todos estos derechos de los canábicos, y pues nosotros somos consumidores responsables, somos humanos, y lo único ilegal que hacemos para el gobierno pues es consumir esta planta que tiene demasiados beneficios. Y no solamente también afecta a los consumidores de cannabis en cuanto al uso recreativo, sino hay muchísimas personas que no pueden tener sus beneficios medicinales o industriales debido a que la planta está prohibida, ¿sabes? Las reducciones en contaminación, las reducciones en cuanto a las personas que consumen medicamentos que al final del día no les están sirviendo, es un problema terrible para la regulación aquí en México. ¿Ustedes creen que si en algún momento esa regulación, esperemos que para finales de año se logre, sale a la luz, el objetivo del podcast o el podcast debe cambiar o debe seguir con más fuerza? Yo creo que debe de seguir con más fuerza para quitar el estigma a todas esas personas, porque te aseguro, y igual creo que lo comparte Homo Sapiens, una vez que se quede aprobada la ley de consumo de cannabis, no va a hacer cambiar a las personas, no van a cambiar los prejuicios de las personas hacia los consumidores de cannabis. Entonces yo creo que el objetivo se va a mantener fuerte, e inclusive vamos a agarrarnos ya más de la legalización y pues promoverlo de una manera más, ¿no? O sea, más fuerte. Nunca promover el consumo, sino el consumo responsable o el uso responsable de la planta. ¿Ustedes creen que decir abiertamente que son consumidores, consumir mientras están grabando el programa, de una u otra forma ha afectado el programa, ha afectado sus vidas personales, ha afectado sus vidas profesionales como podcasters? Pues realmente creo que consumir durante el programa es lo que hace al programa como tal. Es pues justamente como lo que forja el proyecto, ¿no? El imaginar, el entrar a este juego de que este consumo de cannabis está liberando ciertos pensamientos y cierto flow y cierta creatividad que permite que nosotros pues podamos tener una sesión de podcast bastante amena, con bastantes ideas y pues ya bien entrados en el trip.
Sin embargo, pues obviamente es un consumo que se hace durante el día de grabación, que es un día como hoy, martes también, y pues no es como que al día siguiente se tenga un consumo igual al que se tiene durante el podcast, que pues sí es un consumo pues concentrado, intenso y de una duración pues corta. Ok, ya como para ir finalizando esta parte, quisiera preguntarles, cuando nace el podcast, ya tienen la idea, ya tienen listo, vamos a hablar de cannabis, vamos a tener este programa, vamos a consumir en el programa. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Le cuentan a sus padres? ¿Les cuentan a sus amigos? ¿Cómo toman su entorno personal, su entorno familiar, esa noticia de que, vea, mamá, voy a crearme un programa para hablar de cannabis? Mira, te lo voy a contestar mencionando el objetivo del podcast, que es el estigma. En lo personal, yo no le he compartido a mis padres que hago esto porque es un tema a que ellos no les agrada. Ellos saben que soy consumidor de cannabis, pero no les agrada mucho la idea, ¿sabes? Lo aceptan, más que nada, o se resignan, pero no es un tema que les agrade. Así que yo no lo comparto tanto con mi familia núcleo, pero sí con mi familia en cuanto a amigos, contra mis amigos cercanos. Y pues como ya lo mencionó Homo Sapiens, de hecho hasta nuestros amigos están dedicados también a este proyecto. Bruno, Rey Lagarto y Janek son personas que nos ayudan bastante y que también sin su ayuda de Cultura para Cultivar no hubiera podido avanzar a donde está avanzando en este momento. Y pues no nos afecta de ninguna manera, no me crea nada negativo, sino al contrario, hay muchas personas que pues se sienten interesadas, hay personas que a veces con el uso de sustancias enteógenas no pueden aterrizar algunas ideas, y creo que parte del podcast también, además de estar dedicado a la cannabis, está dedicado a la psicodelia y a todos esos estímulos e ideas y pensamientos que tienen los consumidores de psicodélicos que a veces no pueden aterrizar. Entonces a veces creo que ayudamos a aterrizar a las personas y no causamos ningún beneficio, no nos causa ninguna afectación, sino simple beneficio de estar ayudando a las personas. Y bueno, yo también, mis padres saben que soy consumidor, pero hay una razón por la cual yo también no les he dicho que tengo un podcast, porque no solamente se enfoca a la cannabis, ¿no? Sino que también se enfoca a los psicodélicos, a las sustancias enteógenas. Entonces, ahora, si ya mis papás ven que la cannabis en sus ojos es como de, ay, satánicos, y les digo, a su hijo también le gusta consumir unos honguitos o un cuadrito de LSD, pues bueno, me van a anexar. Y no sé qué es no sé si existe el anexo en Colombia, pero aquí en México el anexo es un lugar horrible donde te meten meses para que te limpies de drogas, según esto, y todo el tiempo te andan drogando y le andan mintiendo a tu familia que estás jurando que cuando salgas los vas a matar si no te dan droga. Uy, no, qué horrible. No sé si acá en Colombia hay algo similar, pero sí hay muchos centros de rehabilitación, ¿no? Sí, que me imagino que es eso. Es eso, exactamente, es eso, solamente que aquí se le conoce el término de anexar, anexado. No me anexe, jefa. Bueno, hay una cosa que me surgió y me parece muy interesante, y es que yo, desde mi papel como periodista en ese momento, lo menciono como sustancias psicoactivas, pero ustedes usan la palabra enteógenos. Yo sé qué significan los enteógenos, pero sí quisiera que nos explicaran para la audiencia por qué llamarlos enteógenos y por qué no llamarlos sustancias psicoactivas o drogas o psicodélicos. Bueno, nosotros también cuando comenzamos el proyecto lo primero les llamábamos drogas y después dijimos, bueno, tal vez ese lenguaje que estamos usando al etiquetar estas sustancias como drogas no es el mensaje que queremos dar, y luego pasó a llamarlas psicodélicos o por su nombre, ¿no? LSD, DMT, mescalina, psilocibina o psicodélicos en general. Y después pues tuvimos una conversación con un psicólogo que se encarga de hacer investigación aquí en México con mescalina y con psilocibina, y él nos trajo el término de enteógenos, que pues fue un término que a nosotros nos pareció más interesante y más acoplado a estas sustancias, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con el término de enteógenos? En paráfrasis, porque no tengo así las palabras clave de la Real Academia Española, pero es una sustancia que te permite o que le permite al alma crecer, que se conecta con el alma.
y pues también es pues una sustancia natural o con un fin psicotrópico que va a producir cierto cambio o cierto switch en la conciencia, ¿no? Entonces lo podríamos dejar tal vez como una sustancia que se apega al alma o a la conciencia, ¿no? Yo creo que así lo dejaría en mi paráfrasis. Ok, claro, porque en estos días estaba haciendo la reflexión y yo pienso que hablar de drogas y hablar de consumo reducido, pues es como contraproducente e incluso es como antónimo, porque para mí la palabra droga tiene que ver con todo el estigma, con todo lo malo. Claro. Y en cambio, también el discurso aporta a que o los consumidores puedan cambiar o las personas en general puedan cambiar el chip del estereotipo. Pero bueno, nosotros vamos a nuestra segunda pausa musical, vamos a escuchar algo más de reggae, vamos a escuchar Juego a Muerte de una banda llamada Antidoping. Espero que la disfruten y ya regresamos. Bueno, mi gente, qué rico volver por acá, y más aún después de escuchar tremendo tema. Soy Cristian Aristizábal, editor de El Clavo, y para complementar esa vibra positiva que tanto nos trae la programación que Fer nos recomendó, hoy les expondré un top 5 canciones que te transportarán a la playita y ese atardecer sabrosito que tanto necesitamos para estos días. En quinto lugar está Red Red Wine, una de mis favoritas de UB40, y que también es un clásico del 83. En el cuarto podemos apreciar Everything I Own de Ken Wood. Este clásico romántico nos hace imaginarnos a nuestra pareja y todo lo que podríamos ofrecerle sin esperar nada a cambio. Este reggae fue lanzado en el 74 y hoy por hoy sigue siendo una canción digna para dedicar. En el tercer puesto tenemos uno de los mayores exponentes del género, Bobby McFerrin, con su tema Don't Worry Be Happy, lanzado en el 88. Lo ha llevado como tal a posicionarse tanto como mejor canción del año y en la escala 31 de las 100 mejores canciones de los 80. En el segundo lugar tenemos Night Nurse de Gregory Isaacs. Este hit fue lanzado en el 82 y su sonido músico más sintetizado ayudaba a visualizarse cómo iba a evolucionar el reggae en los años posteriores a este. Llegamos a mi canción favorita de reggae y es Rock for Rock de la agrupación The Skatalites. Esta canción fue lanzada en el 2003 y trae a amantes del ska a escuchar su fusión con el buen reggae. Esto ha sido todo por hoy, clavianos. Recuerden que les habló Cristian Aristizábal, editor del Clavo, y ahora los dejo con Fernando para finalizar el programa con nuestros grandiosos invitados de Cultura para Cultivar. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, ¿qué tal les fue con esa canción? Queridos oyentes del Clavo en Radio, espero que la hayan disfrutado tanto como yo la disfruto siempre que la escucho. Les recuerdo que estamos conversando con los chicos de Cultura para Cultivar, Siddhartha Bonilla y Homo Sapien MDR. Y ya como para ir finalizando esa entrevista, quisiera preguntarles qué conclusión tienen de todo esto, del hecho de pasar de dificultades para hacer el podcast, para hacer el contenido, del hecho de abogar por el consumo responsable o el consumo con riesgos reducidos. ¿Qué les deja todo este proceso? Pues mira, todo este proceso es algo que también va de la mano con nuestro nombre. Nuestro nombre es Cultura para Cultivar. No solamente cultivar marihuana, sino obviamente es cultivar la mente, ¿no? Siempre seguir avanzando, siempre seguir educando, perfeccionando y cada vez con los pies bien en la tierra para darnos cuenta de que cada vez podemos mejorar, ¿no? Creo que el ejemplo de las drogas y después de utilizar el término enteógenos es algo muy concreto. Nosotros vamos caminando, así como vamos caminando de la mano con nuestros podcast escucha, y que le podamos dar información y que ellos también nos nutren bastante de información, porque hay un mundo de gente que también es muy seguidora de la planta y que también tiene mucha información. Entonces eso, yo me quedo con eso, que somos un organismo que pues está avanzando, se está transformando y pues se está cultivando cada vez. Sí, pues Cultura para Cultivar. También la planta como tal es una planta variadísima con muchísimos caminos, entonces también es algo que a nosotros nos encanta, que se pueda hablar de todo relacionado con la cannabis. Entonces, pues Cultura para Cultivar, todo el día nosotros cultivándonos, ustedes nos cultivan y pues nosotros también esperamos pues cultivar alguna idea, algún sentimiento pues dentro de nuestros podcast escuchas. Y también se cultiva marihuana. Y también se cultiva marihuana, obvio. ¿Qué podemos esperar en el futuro de Cultura para Cultivar? Bueno, pues ahorita le estamos metiendo de lleno a YouTube también, obviamente sin dejar de lado la parte del podcast, porque al final del día pues es un podcast, la parte fuerte pues es el audio, pero también el proyecto de YouTube pues es un proyecto que está saliendo muy bonito, que nos está gustando mucho cómo está quedando, le hemos metido bastante esfuerzo. Eso es por la parte de
de la media, de la comunicación, y también pues estamos trabajando futuramente con una tercera generación de plantas que esperamos trabajar con plata coloidal para lograr la feminización de algunas plantas y poder tener semillas para ya trabajar con una genética propia de cultura para cultivar, ¿no? Ese también es una meta, la parte del cultivo, y pues estas semillas pues esparcirlas por el mundo de genéticas estables, de genéticas de calidad, de genéticas limpias, sin manchas de sangre, y que sea algo que todos puedan disfrutar quienes sigan a Cultura para Cultivar. Bueno, nosotros ahorita vamos a mi momento favorito de este programa, no porque sea el final, sino porque es un momento en el que todos los invitados caen, y es las preguntas del clavo. Entonces, como les comenté, es un ejercicio de preguntas y respuestas rápidas, y pues son 3 preguntitas. Lo ideal es que me respondan con lo primero que se les venga a la cabeza, ¿vale? Espera, ¿quieres que la primera pregunta te la responda rápido Siddhartha y la segunda yo y así? ¿O quieres que los dos te la respondamos al mismo tiempo? No, los 2 al mismo tiempo, pero Ok. no hagan trampa. Vale. No, pues sin hacer trampa. Breve. ¿A quién o a qué le darían en el clavo? A mi novia. Yo también iba a decir eso. ¿A mi novia? No, a tu novia no. A mi novia. ¿O qué le darían al clavo? Fuck. ¿Al cultivo? Al sistema. Ok. ¿Cuál es el clavo de su vida? Mis padres. Yo mismo. Un clavo que quieran sacarse. Mis padres otra vez. Yo mismo otra vez. Qué preguntas tan difíciles. No son difíciles. Son esas preguntas que te agarran totalmente en Vi curva. toda mi vida pasar así. Sí, yo igual así. Todos los archivos de mi vida. Así, A todos los invitados Nos que les hago gustó, esta nos pregunta gustó. les cuesta procesarlo. Sí, están muy buenas, muy buenas. Pero bueno, ya Siddhartha, Homo Sapiens, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Esperamos tenerlos de corazón de nuevo aquí en el programa. Esperamos que Cultura para Cultivar siga cultivando muchas ideas. Y nada, a ustedes y a todos los oyentes queremos recordarles que El Clavo es un espacio de construcción de ciudad. Pero antes de eso, no sé si Siddhartha o Homo Sapiens quieran invitar a los oyentes del Clavo en Radio a que escuchen el programa, que lo sigan en redes sociales. Claro que sí, pues gente del Clavo, pásenle a las redes de Cultura para Cultivar. En Spreaker, Cultura para Cultivar. en YouTube, Cultura para Cultivar. en Spotify, Cultura para Cultivar. en Apple Podcast, Cultura para Cultivar. en TikTok, que nos bloquearon. pinches Nos culeros. bloquearon, pero ya vamos de regreso. Y pues también un agradecimiento a todos los parceros colombianos. Hay bastante gente que nos sigue de Colombia, que es algo que nos asombró. Y de hecho, cuando tú nos acercaste a nosotros, dijimos, wow, o sea, sí hay un gran apoyo de Colombia y estamos eternamente agradecidos con nuestros hermanos colombianos. Y más que nada, muchísimas gracias por el apoyo y vamos a seguir ahí para ustedes. Y también gracias a ti, Fer, por la oportunidad. También gracias al Clavo de poder estar pues compartiéndoles un poquito de lo que hacemos, un poquito de lo que nos encanta hacer. Pues somos Homo Sapiens MDR y Siddhartha Bonilla de Cultura para Cultivar. Y pues aquí estamos para servir al Clavo y con muchísimo gusto volveremos. No, igualmente muchas gracias a ustedes. En serio, soy fiel creyente de que proyectos como este son los que pueden hacer un cambio en la forma en que nosotros percibimos el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en el país y en el mundo. Y nada, no sé a qué artista le escuché México y Colombia un mismo corazón. Uf. Pienso que es lo mismo completamente. Y nada, Claro. a ustedes y a todos los oyentes del Clavo en Radio, muchísimas gracias. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @revista El Clavo. Yo fui Fernando Cruz, @NandoFerCruz en Instagram. Y nada, nos vemos el próximo martes a la misma hora, 9 p.m. por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Chao. Chao.